Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de Bienestar Animal. Mi nombre es Vanina Cambiaggi y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el cerebro y la conducta. Cuando hablamos sobre el bienestar animal, algunos de los términos que escuchamos con frecuencia son conducta, alteraciones de la conducta, estrés, tratamiento, entre otros. Estos términos los tratamos de observar en los animales a través de diferentes signos perceptibles a simple vista. Sin embargo, el médico veterinario debe ir más allá de lo observable. Debe saber sobre los mecanismos fisiológicos normales y sobre las alteraciones que pueden tener los circuitos cerebrales que comandan a todo el organismo y marcan las conductas animales. Esta es la base para poder detectar alteraciones de la conducta, diagnosticarlas y tratarlas. La disciplina que se encarga de resolver problemas de comportamiento se denomina etología clínica. Para poder llegar a ella es necesario entender la relación entre el cerebro y la conducta. Todas las manifestaciones externas que podamos ver en un animal o una persona son una consecuencia de estímulos sensoriales que desencadenan respuestas motoras en un medio determinado. Estas respuestas motoras son lo que denominamos conductas. Para comprender el funcionamiento del encéfalo es esencial conocer la organización de las conexiones sinápticas. Este aporte lo da la neuroanatomía, ya que estas conexiones son precisas y específicas. Aparte de esta precisión anatómica, la comunicación punto a punto en los sistemas sensorial y motor requiere mecanismos que limitan la comunicación sináptica a una hendidura entre el terminal axónico y su objeto. La transmisión debe ser lo bastante breve como para permitir respuestas rápidas a nuevas señales sensoriales aferentes. Por ello, en esa sinapsis únicamente se liberan cantidades diminutas de neurotransmisor con cada impulso, y a continuación esas moléculas son rápidamente destruidas por enzimas o captadas por las células vecinas. Las acciones posinápticas en los canales iónicos activados por neurotransmisores solo duran mientras el transmisor está en la hendidura. Esto es unos pocos milisegundos como mucho. Muchas terminales axónicas tienen también autorreceptores presinápticos que detectan las concentraciones de neurotransmisores en la sinapsis e inhiben la liberación cuando aquellas son demasiado elevadas. Estos mecanismos garantizan que este tipo de transmisión sináptica esté estrechamente confinada tanto en el espacio como en el tiempo. En nuestro encéfalo, aparte de las conexiones punto a punto, encontramos sistemas dispersos que tienden a actuar lentamente durante segundos o minutos. Debido a sus acciones amplias y prolongadas, estos sistemas encefálicos pueden orquestar comportamientos completos que van desde dormirse hasta enamorarse. De hecho, se cree que muchas de las disfunciones de la conducta que se conocen colectivamente como trastornos mentales son el resultado concreto de desequilibrios de estas sustancias químicas. A modo de ejemplo y como para poder imaginarnos cómo es que funcionan estos sistemas dentro del sistema nervioso, tenemos una imagen en la parte superior derecha que representa el sistema punto a punto, donde podemos ver dos neuronas, una hendidura sináptica y en esa hendidura sináptica neurotransmisores que van a actuar tan solo durante unos milisegundos y luego van a ser o destruidos en la hendidura por diferentes enzimas o recaptados. En la parte inferior izquierda
vemos un ejemplo de sistema difuso, donde una sola neurona presenta muchas sinapsis con otras neuronas y esto lo que marca es un campo de acción mucho mayor. Se pueden considerar tres componentes encefálicos que actúan dilatadamente en el espacio y en el tiempo. Esos tres componentes son el hipotálamo secretor, el sistema nervioso autónomo y los sistemas moduladores difusos. Aunque el hipotálamo es una pequeña agrupación de núcleos que corresponde solo al 1% de la masa encefálica, la influencia del hipotálamo sobre la fisiología corporal es enorme. El hipotálamo integra respuestas somáticas y viscerales según las necesidades del encéfalo. Una diminuta lesión del hipotálamo puede producir trastornos muy importantes y a menudo mortales. El hipotálamo se encarga de la homeostasis, donde en los mamíferos este requisito para la vida regula la temperatura corporal y la composición de la sangre en respuesta a cambios ambientales. En cuanto a la estructura del hipotálamo, cada lado del hipotálamo tiene tres regiones: lateral, medial y periventricular, porque como verán en la imagen, el hipotálamo se encuentra rodeando el tercer ventrículo. Las regiones lateral y medial establecen conexiones con el tronco del encéfalo y con el telencéfalo y regulan determinados tipos de comportamiento. La zona periventricular recibe muchas señales de las otras dos. Está formada por numerosos núcleos. Uno de ellos, el supraquiasmático, recibe inervación directa de la retina y actúa sincronizando los ritmos circadianos con el ciclo diario de luz-oscuridad. Otras células de la zona periventricular controlan el sistema nervioso autónomo y regulan el flujo de salida de la inervación simpática y parasimpática de los órganos viscerales. Las neuronas de un tercer grupo de la zona periventricular, llamadas neurosecretoras, proyectan sus axones sobre el tallo de la hipófisis. La hipófisis es la bocina a través de la cual el hipotálamo le habla al cuerpo. La hipófisis tiene dos porciones, la anterior y la posterior, y el hipotálamo controla los dos lóbulos de manera distinta. Las células neurosecretoras magnocelulares del hipotálamo liberan al torrente sanguíneo dos neurohormonas denominadas oxitocina y vasopresina. La oxitocina se ha denominado también hormona del amor, porque sus niveles aumentan durante las relaciones sexuales y promueven el vínculo social. En las hembras también desempeña una función muy importante en las etapas finales del parto, haciendo que el útero se contraiga y facilita la expulsión del recién nacido. También estimula la eyección de leche por las glándulas mamarias. Cualquier estímulo sensorial como la succión del pezón, la vista de la cría o el llanto de la misma puede desencadenar la expulsión de leche involuntariamente. Esto ocurre porque la información somática, visual y auditiva llega a la corteza cerebral a través del tálamo y en última instancia la corteza estimula el hipotálamo para que éste desencadene la liberación de oxitocina. Pero cuidado, porque la corteza cerebral también puede inhibir la liberación de oxitocina en los casos de ansiedad. La vasopresina o antidiurética regula el volumen de sangre y su concentración de sal. Cuando se detecta a través de receptores de presión que se encuentran en el sistema cardiovascular la disminución de la volemia y de las células receptoras del hipotálamo que detectan el aumento de la concentración salina,
las células que contienen vasopresina liberan la misma al torrente sanguíneo y actúan directamente sobre los riñones, provocando la retención de agua y una disminución en la producción de orina. La parte craneal de la hipófisis, adenohipófisis, es una auténtica glándula que secreta hormonas que regulan otras glándulas del cuerpo, como las gónadas, la tiroides, las glándulas suprarrenales y las glándulas mamarias. La regulación de la adenohipófisis lo hacen las neuronas neurosecretoras parvocelulares de la zona periventricular del hipotálamo. Estas neuronas no tienen largos axones, sino que se comunican con sus células diana a través del torrente sanguíneo, por lo que se conoce como circulación portal hipotálamo-hipofisiaria. Es importante destacar que la adenohipófisis regula la liberación de cortisol por la corteza suprarrenal. El cortisol actúa sobre todo el cuerpo, movilizando las reservas energéticas y suprimiendo el sistema inmunitario, lo que nos prepara para afrontar diversos factores del estrés de nuestra vida. Este estrés puede oscilar entre un estrés fisiológico, como una pérdida de sangre, una estimulación emocional positiva como enamorarse, hasta un estrés psicológico como la ansiedad ante un examen. Las células parvocelulares del hipotálamo que controlan la corteza suprarrenal determinan si un estímulo es estresante o no, definido por la liberación de cortisol. El defecto en la producción de cortisol causa una enfermedad conocida que es la enfermedad de Addison, y el exceso de la liberación de cortisol causa la enfermedad de Cushing. Ambas enfermedades cursan con modificaciones de la conducta normal del individuo. La región periventricular del hipotálamo también controla las neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo. Este sistema es involuntario y se diferencia del sistema somático voluntario por no estar regulado por la corteza cerebral y por ser sus respuestas motoras más lentas y dispersas. En él se describen el sistema simpático y parasimpático y el sistema entérico. El sistema simpático con su origen toracolumbar y el sistema parasimpático con su origen cráneo-sacro son dos sistemas motores que se compensan entre ellos para el normal funcionamiento del organismo. Ante situaciones de estrés, el sistema simpático se ve exacerbado mientras dura la situación y luego de pasado el hecho, el sistema parasimpático lo regula para volver a la situación normal. Los sistemas difusos se encuentran íntegramente dentro del sistema nervioso central y están compuestos por varios grupos de neuronas relacionadas que difieren en cuanto al neurotransmisor que utilizan. Todos estos grupos celulares extienden su alcance espacial con proyecciones axonales muy divergentes y prolongan sus acciones usando receptores postsinápticos metabotrópicos. Se cree que los sistemas difusos regulan, entre otras cosas, el nivel de alerta y los estados de ánimo. Hay algunos principios comunes para los sistemas moduladores difusos, entre los que podemos mencionar: el núcleo de cada sistema consiste en un pequeño conjunto de neuronas, hablamos de varios miles. Las neuronas de los sistemas difusos surgen del núcleo central del encéfalo, la mayoría de ellas del tronco del encéfalo. Cada neurona es capaz de influir sobre muchas otras, ya que cada una de ellas posee un axón que puede establecer contactos con más de 100.000 neuronas postsinápticas ampliamente dispersas por todo el encéfalo. La sinapsis que hacen muchos de estos sistemas liberan neurotransmisores al líquido extracelular. De esta manera,
puede difundirse a muchas neuronas en lugar de conformarse a la vecindad de la hendidura sináptica. Los sistemas moduladores pueden agruparse según el neurotransmisor que utilicen. Estos son la noradrenalina, la serotonina, la dopamina y la acetilcolina. La noradrenalina, aparte de ser utilizada por el sistema nervioso autónomo, es utilizada por neuronas del pequeño locus coeruleus, que significa punto azul debido al pigmento de sus células. Se ubica en el puente y tiene aproximadamente 12.000 neuronas en el hombre. Es una estructura par que se encuentra a ambos lados de la línea media del puente. Los axones de estas neuronas abandonan el núcleo por diversos fascículos que se despliegan en forma de abanico e inervan toda la corteza cerebral, el tálamo, el hipotálamo, el bulbo olfatorio, el cerebelo, el mesencéfalo y la médula espinal. El locus coeruleus establece una de las conexiones más difusas del encéfalo si tenemos en cuenta que solo una de sus neuronas puede hacer más de 250.000 sinapsis y proyectar tanto a la corteza cerebral como a la cerebelosa. Las neuronas del locus coeruleus parecen estar implicadas en la regulación de la atención, el estado de alerta y los ciclos de sueño y vigilia, así como en el aprendizaje y la memoria, la ansiedad y el dolor, el estado de ánimo y el metabolismo del encéfalo. Parecería que el locus coeruleus pudiera encargarse de todo, pero la palabra clave es implicado, lo que significa que prácticamente cualquier cosa. Los registros obtenidos en ratas y monos muestran que las neuronas del locus coeruleus presentan mayor actividad cuando aparecen estímulos sensoriales nuevos, inesperados y no dolorosos en el entorno del animal. Es posible que el locus coeruleus participe en la activación general del encéfalo ante sucesos interesantes del mundo exterior. Los 9 núcleos del RAFE serotoninérgicos se ubican a ambos lados de la línea media del tronco cerebral. Cada núcleo se proyecta hacia regiones diferentes del encéfalo. Los más caudales están ubicados en la médula oblongada, inervan la médula espinal, donde modulan las señales sensoriales relacionadas con el dolor. Los más rostrales, ubicados en el puente y en el mesencéfalo, inervan la mayoría del encéfalo, con un patrón difuso básicamente igual a las neuronas del locus coeruleus. De forma parecida al locus coeruleus, las neuronas de los núcleos del RAFE presentan la máxima velocidad de descarga durante la vigilia, cuando el animal está alerta y activo. Las neuronas del RAFE muestran una actividad mínima durante el sueño. Tanto el locus coeruleus como los núcleos del RAFE forman un sistema denominado sistema reticular activador ascendente, que implica el centro reticular del tronco cerebral en procesos que activan y despiertan al cerebro anterior. Las neuronas serotoninérgicas están implicadas en el control de sueño y la vigilia, junto con otros neurotransmisores, y también han sido implicadas en el control del estado de ánimo y en determinados tipos de conductas emocionales. Las neuronas de la sustancia nigra, ubicadas en el mesencéfalo, son dopaminérgicas y proyectan hacia el estriado, uno de los núcleos de la base conformado por el caudado y el putamen. Allí facilita el inicio de la respuesta motora, se interviene en el inicio de los movimientos ante estímulos ambientales. La degeneración de estas neuronas dan como resultado en el hombre la enfermedad de Parkinson, que provoca progresivos y terribles trastornos motores.
En el mesencéfalo también se encuentran un grupo de neuronas dopaminérgicas ubicadas en el área tegmental ventral. Estas neuronas inervan una región circunscripta del telencéfalo que incluye la corteza frontal y parte del sistema límbico. A este sistema difuso se lo involucra en el sistema de recompensa, que de alguna forma asigna valor o refuerza determinadas conductas adaptativas. La acetilcolina es el neurotransmisor conocido de la placa neuromuscular, de la sinapsis de los ganglios autónomos y de las sinapsis postganglionares parasimpáticas. También existen neuronas colinérgicas en el encéfalo, en la corteza cerebral y en el cuerpo estriado, por ejemplo. Se describen dos sistemas colinérgicos modulares difusos en el encéfalo. A uno de ellos se lo conoce como complejo del prosencéfalo basal. Consiste en núcleos relacionados con el telencéfalo en situación medial y ventral a los ganglios basales. Se los relaciona con funciones cognitivas porque da inervación colinérgica al hipocampo y a la neocorteza. A esta zona se la asocia con el aprendizaje y con la formación de recuerdos. El segundo sistema se llama complejo pontomesencéfalo tegmental. Son células que utilizan acetilcolina en el tegmento del puente y del mesencéfalo. Este sistema se proyecta principalmente al tálamo dorsal, donde junto con los sistemas noradrenérgicos y serotoninérgico regulan la excitabilidad de los núcleos de relevo sensorial. Estas neuronas también proyectan hacia el telencéfalo. El cerebro es un órgano flexible y cambiante, que evoluciona a lo largo de la vida y se adapta a las particularidades del entorno. Así, la relación cerebro y conducta se ve modulada por diferentes aspectos como son el ambiente, el entorno que nos rodea influye en el cerebro y en nuestra conducta, la filogenia, o sea, la herencia de la especie, la genética, cómo y cuándo se van a ir desarrollando las distintas partes del cerebro según la herencia familiar, y la ontogenia, nuestro desarrollo como individuo y lo aprendido a lo largo de la vida. Bueno, espero que estas pequeñas charlas les haya evocado algunos de los conocimientos que ya tienen sobre neuroanatomía, sobre neurofisiología, sobre farmacología, y que piensen, cuando ustedes atiendan a un animal o a un grupo de animales con problemas de comportamiento, que esos problemas de comportamiento se traducen en que dentro de sus cerebros está pasando algo que hay que solucionar. Porque toda alteración de la conducta implica falta de bienestar. Bueno, muchas gracias.